Muy buenas tardes. Uy, qué sonó fuerte. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Como me presentó Fabiana, soy Gabriel Araya. Si mi chileno los complica, voy a tratar de hablar neutro. ¿Ya? Llevo en CLIC aproximadamente unos 120 meses. ¿Ya? No me gusta hablar de años, es un tema complicado. Y mi presentación va a estar dirigida a ustedes en términos de presentarles cómo CLIC está viendo su visión o está trabajando la visión de los datos y la analítica. ¿Ya? Para iniciar esto, voy a contarles un poco cómo nosotros hemos entendido el uso que se le está dando a los datos y a la analítica, de esa perspectiva. Aquí hay unos datos que dicen que aproximadamente en el año 2017, sí, estamos generando 300 interacciones diarias de datos. Entre que nos conectamos a la internet, pedíamos comida a la casa por, no sé, Uber Eats, todos esos medios, al 2025, que aspiramos a que se generen 5.000 interacciones de datos diarias. Esa es una gran volumetría de información. Y no es nada nuevo de que los datos están creciendo en forma exponencial. Ya aparecen nuevos temas como yottabyte y todo ese tipo de cosas. Pero eso no es nuevo, todos lo sabíamos. Pero han habido también otro evento que se ha ido sumando a eso. Y ha sido que también ha incrementado la diversidad de orígenes de datos. Ya no estamos hablando de archivos planos ni de la base de datos. Ya no estamos conectando a redes sociales, estamos trayendo informaciones de nuevos tipos de data lake que se generan en la nube o tipos de estructuras que se generan en la nube. Entonces, ¿qué es lo que está buscando acá el usuario? No es administrar esos grandes volúmenes de datos. Eso ya los tiene los repositorios. Lo que está buscando son estas herramientas de analítica que permitan en forma fácil y accesible poder interactuar con la información. Veamos un poco cómo ha evolucionado el BI. La primera generación se radica en el término de que TI concentraba lo que era el control de los datos. Esto llegaba a un 25% de los usuarios de análisis de negocio. Y eran ellos, la gente de TI muy especializada, trabajando con sistemas muy expertos, difíciles de configurar a veces, que generaban reportes. Y era eso lo que se manejaba, la reportería. Pero ¿qué viene a continuación? Viene el tema como respuesta a manejar solo reportería. Y aparece la segunda generación, en la cual CLIC lideró mucho lo que era el Data Discovery, con su solución ClickView. Y dijo, ok, empecemos a empoderar al usuario, empecemos a darle la capacidad de que pueda interactuar con su información y empieza a cruzar datos. Pero eso también empezó a originar que las unidades de negocio empezaban cada uno a tener sus propios hilos de datos y sus propias herramientas, lo cual, lo que era la gobernanza, se empezó a perder. Y la tercera generación sale como respuesta a la segunda, en decir, ok, yo no puedo administrar esta gran cantidad de herramientas y estoy produciendo duplicaciones de información. Entonces, tratemos de que tengamos un repositorio central en la cual integremos información, organicemos la información y se la entregamos al usuario lista para la analítica. Y se empieza a salir ese discurso. Dentro de los tres pilares que está en la tercera generación, la democratización, la inteligencia y estar embebido en todas partes, conlleva en que el primer punto, la democracia de los datos, es que podamos llegar a todos los usuarios. Que el usuario pueda consumir, en términos de moverse en un catálogo, los datos que le son pertinentes, ya sea porque es cientista de datos, porque es un analista de negocio, etc. O porque desea inyectarlo a algún proceso de su ciclo de negocio. Entonces, poder democratizar y disponibilizar es el primer pilar de la tercera generación. El segundo pilar es la inteligencia aumentada. ¿Qué conlleva eso? Los usuarios ya no están solamente trabajando con elementos visuales.
Ese era el discurso hasta hace un tiempo. Entre más bonito el gráfico y cosas de ese estilo, era más entretenido para el gerente, pero la gente ya está buscando inteligencia aumentada en estas herramientas de analítica. Capacidades que le puedan recomendar al usuario efectuar alguna determinada búsqueda o sugerirle algún insight, alguna idea. Y el tercer punto es que esto también debiera estar disponible para cualquier usuario, independiente de su skill. Aquí estábamos hablando, y recién en una de las primeras presentaciones de Joe, hablaba de la alfabetización de datos. Entre mayor cantidad de gente lleguemos con nuestra información, más se potencia el negocio. Entonces, el aprender a leer, trabajar, analizar y argumentar con datos es parte de este ciclo. Pero debemos potenciar a toda la plana de nuestros colaboradores para que tengan esos skills. ¿Por qué lo llamamos inteligencia aumentada? Porque básicamente aquí hay dos componentes que entran a interactuar. Por un lado la persona, con el concepto de la intuición humana, y el segundo, el machine learning y la inteligencia artificial, que aprendan de cómo navega la persona, cuáles son sus insights, cuáles son lo que más recurrentemente usa para consultar la información. Porque después le empieza a hacer sugerencias o le muestra quizás lo que no estaba viendo, producto que estaba siempre dirigido en una sola línea. Vamos a andar este tema un poco más adelante. Antes de irnos a la inteligencia aumentada, era necesario entender cómo se navegaba con Qlik. Qlik lideró dentro de las herramientas de BI el tema de la búsqueda y la exploración intuitiva. Todos los usuarios podían navegar sin tener preconcebidas las preguntas. Yo seleccionaba por acá o seleccionaba por allá. Ninguna persona tiene un patrón idéntico a otra persona en términos de búsqueda. Algunos parten por los periodos, otros por los productos, otros por los países, por los canales, etc. Entonces, Qlik dijo, ok, es una herramienta que ya está fundada desde el año 1993 con su motor asociativo y dijo, vamos a potenciar este tema. Nos vamos a diferenciar del resto de las herramientas de BI. Y esa diferenciación está dada producto por el motor asociativo. ¿Y por qué? Las herramientas o las otras soluciones pueden ser soluciones de query report. Hace la consulta y obtiene el resultado. Y hoy en día, las bases de datos relacionales y el lenguaje SQL no son las mejores herramientas para hacer BI. ¿Y por qué? Porque son estructuradas, solamente se van por el camino que yo lo condicioné, por el where, por el from, etc. Solamente me muestra un conjunto de los datos. Con Qlik liberamos eso. Ahora sumamos todos los datos para que pueda interactuar con la información, como nos contaban en algunos casos. Ahora tenemos millones de registros. Pero los millones de registros muchas veces pueden ser miles de millones. Entonces, si hoy en día estamos llevando los datos al BI, con Qlik también podemos llevar el BI a los datos. Y eso nos permite a nosotros manejar grandes data lakes de información. Miles de millones, sin problema. Teniendo eso en cuenta, esa diferenciación, nosotros decidimos potenciar lo que era la inteligencia aumentada. Y el primer punto que dimos hincapié fue en generar a comienzos de año el motor cognitivo. El motor cognitivo se asociaba con el motor asociativo. El motor asociativo, ¿qué es lo que me permitía a mí? Oye, tengo esta información, si selecciono acá, ¡pum!, se me relacionan todos los objetos y toda la información se movía en contexto. Pero el motor cognitivo me ayudaba a mí a depurar mis insights, mis búsquedas, y me hacía sugerencias. ¿Qué aconteció posteriormente? Posteriormente, a finales del 2018, incorporamos inteligencia artificial dentro del motor cognitivo, de tal forma que aprendiera de cómo buscaba a los usuarios y pudieran rápidamente responder a sus consultas. ¿Y eso por qué? Y esta es una percepción mía. Hace mucho tiempo, cuando la gente partía con el BI, siempre salían estos campeones que eran expertos en las construcciones de dashboard. Y decían, no, si el mejor objeto que está por ahí para representar esto es esto, la mejor forma para ver aquello.
es de esta forma, etc. Que el ser humano, nosotros los occidentales, tenemos una tendencia para escribir y hablar de igual forma. Todos nosotros los occidentales recorremos la vista de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y esa es la tendencia sagrada. Pase lo que nos pase. Un documento, una página web, etc. ¿Y eso qué debiera hacer? Venían estos chicos y decían, coloca tus indicadores de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y ese es el grado de importancia que le estamos dando a la construcción de nuestros dashboards. Pero el autoservicio, con la inteligencia aumentada, empezaba a sugerir los objetos. Y estos ya proponían ya la mejor visualización. Entonces, el cambio ha sido demasiado rápido. ¿Ok? Por eso, en cierta forma, ya no se requieren tanto estos UX, estos User Experience, porque el autoservicio potencia a los usuarios a la construcción de sus propios dashboards, considerando algunas de las reglas que debieron tenerse en cuenta. ¿Qué es lo que hace único a Qlik? El primer concepto era que tenemos nuestro motor asociativo. Si a esto nosotros lo sumamos con el motor cognitivo, que ya tiene impreso ya el tema de la inteligencia artificial de aprendizaje, nos dan ventaja comparativa con respecto a cualquier otra herramienta. Y ese era el foco central de nuestra solución. Pero nosotros no solamente entendíamos eso de la perspectiva visual, sino que había que entender que el dato hoy en día es un recurso. Y como recurso hay que administrarlos. Y nos empezamos a llenar de información. Y hoy se dice que el dato es la fuente de la economía, o es ya la parte de lo que es la economía analítica. Entonces, los usuarios empezaron a tomar más conciencia de que la volumetría había que administrarla, y había que organizarla, y había que compartirla, y no hacer que el usuario estuviera dedicado a hacer limpieza de datos o ver dónde se encontraba la información. El disponibilizar era importante en este punto. A continuación se dijo, ok, ya tenemos claro que debe existir como una estrategia el dato. Y el segundo punto era, tengamos también una estrategia de la parte de la analítica, que pueda hacer la transformación del dato en información y la información que me ayude a la toma de decisiones y me favorezca lo que son los cambios dentro de los procesos de mi organización. Todos estos dos elementos, si nosotros los conjugamos, me permiten generar rápidamente el tema de los insights. Dentro de lo que es la propuesta de Qlik, Qlik entrega una propuesta end-to-end, de datos a insights. Estas son todas las capacidades o características que debieran considerarse dentro de una organización. Todas las organizaciones requieren de esto, en su distinta medida. Algunas más, algunas menos. Pero Qlik aborda todas estas capacidades en diferentes componentes de su plataforma. Y lo vamos a andar más adelante. Como ya vimos, en algunos casos, ya hay organizaciones acá en Colombia que han hecho eco de esto y han generado estrategias de lo que es el tema de los datos y el tema de la analítica, así como disponibilización de ellos a los usuarios. Pero aquí hay dos casos que quería compartir con ustedes. Uno de ellos es el de Condé Nast, que es una empresa de medios. Esta empresa, cliente de Qlik, necesitaba rápidamente conocer cómo se movían sus usuarios. El mercado del periodismo, de los medios, también es demasiado agresivo. Entonces, necesitaban entender cómo sus clientes se abocaban a ciertos artículos que les disponibilizaban, cómo debatían y hacían chat de comentarios, etcétera, dentro de los medios. Entonces, ellos empezaron con una técnica de conocimiento de usuario de tal forma que la oferta iba dirigida y no eran ofertas genéricas. Por el otro lado, teníamos oportunidad de crecimiento a nivel de la organización. Shire es una farmacéutica, cliente de Qlik hace más o menos como unos 5 o 6 años. 400 teras de información, aproximadamente como unos 4.000 usuarios Qlik, que es como el 40% de su plataforma o su fuente, o su grupo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que buscaban? Ser competitivo en el mercado. Y la única forma era hacer rápido los procesos de transformación y en las tomas de decisiones. Entonces, se abocaron en 3 sectores. Marketing o mercadeo, como dicen ustedes, para focalizar bien lo que es la línea de oferta, el área comercial y el área de logística y producción. Entonces, Qlik no solamente era mostrar información, sino que también era parte
del proceso de vida dentro de los negocios. Un tercer tema que quería compartir con ustedes es el que tiene directa relación con lo que es la inteligencia aumentada y las potencialidades que estamos dando a nivel de ClickSense. Uno de los primeros temas es la preparación de datos. Es muy fácil ahora empezar a arrastrar y soltar objetos dentro de ClickSense. Automáticamente su motor te permite a ti relacionar los datasets y determinar cuál es el mejor campo que puede relacionar dos tablas o dos entidades en términos de los valores que contienen los campos. La data preparación o la preparación de datos se hace rápida. Una vez que tengo los datos preparados, digo, ok, necesito gráficos inteligentes que me puedan reflejar la información que estoy presentando y que estos reaccionen a elementos de búsqueda y exploración que yo hago sobre el mismo modelo. Una vez que tengo esto ya definido, necesito complementar mi analítica. Y el complementar mi analítica está dado por los asesores. Hay dos advisors dentro de Qlik, el de información y el de visualización. Uno me apoya en el término de sugerir gráficos y el otro me recomienda nuevas informaciones. Otro elemento está dado que a comienzos de año Qlik adquiere una solución que se llama Crunchbot. Esta empresa era una empresa partner de Qlik que desarrollaba extensiones que potenciaban la línea conversacional. Dijimos, ok, eso es lo que nos está faltando. Hoy en día somos fuertes en la línea de visualización, pero en la línea de analítica conversacional todavía tenemos un gap. Y se integró ese complemento dentro de Qlik. Otro elemento que también vemos es que ninguna solución puede ser cerrada. Siempre existirán nuevas tendencias de analizar la información. Gurúes como Stephen Few y otros siempre recomiendan nuevas formas de mostrar la información, los gráficos, no sé, tipo pavo real, etc. Y viene un CIO y lo vio en algún seminario, quedó encantado y llega a pedírselo a TI y TI dice, ups, ¿y eso cómo era? Qlik ha generado todo un ecosistema de partners que están complementando el desarrollo que tiene Qlik con nuevas herramientas de visualización, de integración, etc. Por lo tanto, Qlik es una solución abierta. Y el cuarto punto, y el último punto, es el de integración con analítica avanzada. Aquí hay dos formas de enfocar ese tema. Yo podría decir, ok, hago que Qlik le pase los datos en un formato X a cierta herramienta, esa herramienta procesa, genera la analítica, genera la salida, y la salida la leo con Qlik y presento los resultados. Esa es una forma. Pero la otra forma es decir, ok, integremos este tipo de herramientas dentro de Qlik, de tal forma que un R, un Python, puedan ser llamados dentro del proceso de navegación dentro de Sense. De tal forma que el conjunto de datos que yo he generado a partir de mis filtros viajen hacia este tipo de herramientas, resuelvan y me retornen los resultados pintándome un gráfico, una tabla. Esas son formas en que podemos integrar. Veamos un poco cómo se ha planteado esto con nuestros componentes. Una aplicación Sense. Vamos a ubicarnos en alguna de las pestañas. Esta es una pestaña de ejemplo de uno de nuestros modelos del Apex. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy visualizando? Informaciones como margen, revenue, unidades vendidas, etc. Y cómo están distribuidos los grupos de productos de mi organización, también por el mismo concepto, revenue, ventas, etc. Y yo digo, ok, supongamos que me interesa analizar este grupo de productos, que es el de salud y belleza. Lo selecciono. Está dentro acá de los elementos seleccionados. Y me voy al de conocimiento, al de selecciones. Automáticamente aquí se habilita el conocimiento asociativo. Está buscando qué tipo de información yo pudiera mostrar en forma complementaria a lo que yo tengo como selección en el grupo de producto. Y me empieza a dar, ¿sabes tú que tienes una serie de medidas definidas? Todas estas. Pero quedémonos con el de inventario. ¿Qué puedo hacer? Ok, primero me interesa entender este gráfico. ¿Y qué es lo que me dice? Ok, ¿sabes tú que ese grupo, la cantidad de inventario que yo tengo, la suma de inventario,
apenas representa un 9,3% del 100% del inventario que tengo. El costo o la suma del dinero puede ser, son 13 millones versus 1,3. Yo no estaba buscando inventario, pero pude llegar a él básicamente por este tema de los insights y mi relación con las medidas. ¿Dónde estamos ubicados? Genero este otro. ¿Sabes tú que eso lo vendemos en 301 países? Pero hay 2 países que representan el 0,7 donde no los tocamos. ¿Cuáles pudieran ser? Y aquí me empieza a apoyar. Seleccionemos entonces los excluidos. Son estos 2, en Austin, Texas y en Vancouver. Entonces, sin haber partido en forma inicial buscando esa información, Qlik me puede recomendar insights adicionales fuera de lo que yo tenía definido dentro de mi dashboard, que solamente está focalizado en margen, en revenue y cosas de ese estilo. ¿Cómo puedo complementar esto también? Supongamos que soy un usuario avanzado, relativamente avanzado, y voy a generar una nueva hoja de análisis. Le digo, apóyame con conocimientos. Él toma todo lo que son mis datos, mis definiciones, y le digo, genera conocimiento. Y él empieza a cruzar la información y me empieza a recomendar una serie de gráficos. Vamos a limpiar los filtros, porque te ha sentido ver información más complementaria, más integral. Y aquí tengo los gráficos. Y veo cuál de esto me interesa. ¿Sabes tú? Dice, te estoy dando 12 nuevos gráficos que probablemente tú no tenías. Esa es una forma de entenderlo. Pero quizás a mí me interesaría buscar las ventas por país. Y lo que me dice, ok, ¿sabes tú que estoy presentando 3 gráficos? Tú ya tienes 12 que se asemejan a lo que tú me has pedido, pero estos 3 no los tenías reflejados, no los tenías presentes dentro de tus dashboards. Entonces, la recomendación por el lado de la inteligencia aumentada a potenciar el usuario es darle la libertad de que quizás no tenga tantos skills del área visual, sino apoyarlos con la información en sus distintos formatos. Una vez que entendíamos esto, había otro elemento que me interesaba compartir con ustedes. Como les comentaba, Qlik adquiere a comienzo de este año su bot, que se llama internamente Qlik Insight Bots. Tiene 2 temas que ya están predefinidos para el año 2019, pero estamos con el compromiso de abrirlo para el 2020. ¿Y cuáles ellos? Hoy en día solamente está en inglés. Nuestro compromiso es que para el 2020 sea multilingüe. ¿Por qué? Porque tenemos los requerimientos de Europa, de América Latina, etc. Y el segundo, las herramientas empresariales con las que se puede trabajar el bot son algunas. Por ejemplo, Slack, Office, Team Office, Skype empresarial, Salesforce, Alexa. La vamos a ampliar más, pero es un desafío nuestro para el próximo año. Otro componente que tiene es el que se encuentra aquí en la parte inferior, que es el componente web. Entonces le digo, ok, voy a activarlo, voy a ir a un string donde tengo mis aplicaciones, en general de Sense, y parto saludándolo. Me reconoció, bien, partimos bien con el bot. Entonces le digo, ok, ayúdame. ¿Qué podría yo hacer? Y me dice, yo te puedo ayudar respondiendo a algunas de las preguntas. Tú debieras preguntar, por ejemplo, cuáles son las aplicaciones a las cuales tienes acceso, contra qué dimensiones tú podrías jugar, etc. Preguntemos, ¿a qué aplicaciones yo tengo acceso? Acá tengo 3, 6, 9, 12, 15, 17 aplicaciones. Y a las que tengo acceso son a 7, a 10, a 12. Vale decir, el bot yo lo puedo configurar a través de una consola para que no todo el mundo tenga acceso a él, sino a algunas personas. Rigen las reglas que yo tengo definido para Sense. Vale decir, si Gabriel Araya ve la información
de Medellín y estoy accediendo a una aplicación que están todas las ventas de Colombia, Gabriel, cuando le acceda, solamente a ver la información de Medellín, que le corresponde. ¿Ok? Entonces, seleccionemos el de retail. Lo primero que hace es mostrarme información de algunos KPI generales. Ah, mira, te cuento, dice. Bueno, metafóricamente no me dice a mí, te cuento, Gabriel. Es autorreferente. ¿Ya? Pero dice, el total de tus ventas son 19 millones. El de los costos son 13. El margen, el profit, etc. Ah, qué bien. Empecemos a seleccionar entonces, a hacer algunos filtros. Seleccionemos cómo nos fue en el 2018. Selecciono el 2018. Me dice, oye, vendiste solamente 9.718.000 algo. ¡Wow! Entonces le voy a decir, créame un gráfico de torta. ¿Graph? ¿Quería decir graph? ¿Gráfico? GRPH. ¿Sí? Bien. Para categorías. Para el total de las ventas. Y ahí lo creo. Analicemos mejor este gráfico. Wow. Seleccioné por afuera. Volvamos al gráfico. Ahí está. Y ahí está mi gráfico. Me lo creo dinámicamente. Ah, qué entretenido. Seleccionemos entonces uno de ellos. Este segmento de acá, que es el segmento de la lotería. Entonces, seleccionamos lotería. Me dice, oye, lotería lo puedo encontrar en 2 dimensiones. ¿En cuál te interesaría a ti? ¿Categoría o subcategoría? No, en el de categoría. Es el que me interesa. Y aplicó. Entonces digo, ok, vamos a crear ahora un bar chart por producto para saber qué productos se vendieron más dentro de esa categoría. Por el mismo concepto de las ventas totales. Total sales. Y ahí tengo mi gráfico. Ah, entretenido. Esto era muy práctico, necesito compartirlo con mi jefe. Eso es lo que estoy viendo allí. Entonces le digo, ok, ¿sabes tú qué? Envíame esto. Por correo. Listo, me lo he enviado. Vamos a activar el correo porque eventualmente ya debiera estar por llegar. Ahí estaría por llegar. Puedo empezar este tipo de selecciones. Cambiar de año. Select el 2019. Ya tengo aplicado ese filtro. Tengo aplicado, este no me interesa. Lo elimino. Quiero saber cuáles son los filtros que tengo realizados. Ah, ya. Veamos entonces cuáles son los filtros. Selections. Current. ¿Qué tengo realizado? Solamente ese. Selecciono el 2019. Pregunto cómo me ha ido con las ventas. Dice que las ventas son 31.000 y que eventualmente yo pudiera compararlo year over year. Y me dice, oye, ¿sabes tú que hoy en día llevas esa cantidad vendida? El año pasado fue mucho más, estás abajo en un 94 punto y tanto %. Vas desarrollando y entrenando un bot. Esto trabaja con lenguaje natural. Básicamente 2 componentes, el NLP y el NLG, el Natural Language de programación y el de generación. Uno aprende en función a cómo yo voy consultando y el otro te genera los insights o las ideas. ¿Por qué debe estar aprendiendo siempre? Porque ninguna persona sabe aprender una cartilla de cuáles son las preguntas válidas. Yo puedo preguntar cómo están mis ventas o cómo me han ido las ventas y mis ventas han sido, y la diversidad es enorme.
Pero por eso también hay un proceso en el cual necesitamos ir entrenando este bot. ¿Ok? En términos de correo, aquí me llegó ya el de barras. Me dice, ok, me llegó la información y tengo el último requerimiento realizado. Se lo podría haber enviado un compañero, me lo envío yo, etc. Entonces así fomentamos otro tema que es muy fuerte en Qlik, el tema de la colaboración. ¿De acuerdo? Preguntas que pueda tener alguien antes de avanzar a otro tema. ¿No? Bien, seguimos. ¿Sí? Yo seleccioné esto antes de despedirme. Le puedo hacer, alértame cuando el total de ventas sea, no sé, una tontera, mayor que 5.000. Ok, hemos adicionado esa alerta. Entonces, ¿cómo sabe quién construyó la alerta? Si se cumple ese requerimiento en función a tus filtros, categoría, año seleccionado, etcétera, te llega el correo. Y en ese caso podría programarlo para que esas alertas le lleguen a determinado grupo de personas. Es que quien generó la alerta. Hoy en día, estamos ampliando en función a que si yo construyo una alerta, puedo decir alerte a más de uno. Pero hoy en día, ¿a quién construye la alerta? Tengo una pregunta en un ámbito distinto. Pues yo supongo que puedo analizar diferentes tipos de datos y a veces se analizan los tipos de comportamiento de las personas y hay mucho potencial en el ámbito pues, de análisis de los datos, pero por el otro lado también hay restricciones en cuanto a la protección de datos personales. No sé si estás enterado que en Colombia hay que cumplir con la ley 1581 de 2012, de ley de protección de datos personales o data privacy. Se puede programar también el sistema para que analice que los datos que uno está, que está analizando, pues, realmente cuenten con los permisos necesarios para ser analizados. A ver, ahí existen dos respuestas. La primera es, tú puedes preparar tu desarrollo SENS de tal forma que identifiques cuáles son los PII o la información de índole personal, ¿ya? De tal forma que a través de funciones como el autonumber y cosas así lo puedas enmascarar. El otro es un paso atrás. Acá estamos recibiendo la información para la analítica. Por lo tanto, nosotros tenemos un componente del cual vamos a hablar un poco más adelante, que se llama el Data Catalyst. Y allí yo puedo ofuscar o enmascarar los campos. Porque y pasa no solamente acá, pasa en cualquier país. Yo no puedo tener en la nube informaciones donde me pueda identificar el número de tarjeta de crédito de la persona o el ID de la persona. Eso está como normado. Ya no puedo pasarlo, no puedo transportarlo a terceros. Entonces yo puedo definir cuáles son mis datos de índole sensible para enmascararlo u ofuscarlo de tal forma que quedan con nulo, que quedan con ciertos valores aleatorios, etc. De tal forma que yo después lo utilizo en la solución sin mostrar la información. Ok, gracias. Ok. Por favor. Gracias. Gabriel, en nuestra compañía los ejecutivos están empezando a interesarse por este tema del InsightBot, pero les gustaría verlo como una aplicación independiente, que no tengan que dar 20 clics ni entrar en diferentes aplicaciones para poder llegarle a preguntarle. ¿Ya está disponible como una aplicación disponible que un ejecutivo pueda darle clic y empezar a lanzar preguntas? ¿Qué puede acontecer? Cuando yo no tengo seleccionada la aplicación, tengo acceso a todas las aplicaciones. En la medida que empiezo a hacer preguntas, ¿cómo están mis ventas? Si eso está presente, ese campo o esa definición de ventas, en un solo modelo, te responde al del modelo en donde está presente. Si está presente en 2 o 3 aplicaciones el tema de ventas, te pregunta, ¿las ventas
¿De cuál quieres tú conocer? ¿Del modelo 1, 2 o 3? Ahora, tu pregunta era que yo quiero tener predefinido mi modelo de tal forma que hagan consulta directamente apenas entre. No, tal vez no fui preciso. Lo que quisieran los ejecutivos es no tener un acceso directo a la aplicación de InsightBot, que no tengan que entrar a ClickSense Desktop ni a un portal, sino que tengan una aplicación directa en su celular donde le den clic y puedan empezar a lanzar preguntas, cómo van mis ventas, etc. Hoy en día, la forma de interactuar con el bot es a través de un Slack o Skype empresarial, etc. ¿Que los puedo tener en el celular? Sí. Y allí tú conectarte. Pero ojo, acá el usuario que pregunta debe también tener licencia. Por lo tanto, debe estar dentro de tu VPN o de tu dominio, etc. A no ser que disponibilices eso, ya sea en ambiente nube, ya sea Kubernetes o cosas de ese estilo. Ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguna pregunta? Ok. Continuemos. Nos despedimos. Este es un tema que viene con Gartner y dice que para el año 2020 el 50% de todas mis interacciones van a estar dadas por consultas. Y este tipo de consultas de lenguaje natural hay que potenciarlas, hay que empezar ahí a ver qué es lo que podemos integrar con Qlik. Y este era un tema que quería representar, que muchas veces la visualización no es la guinda de la torta, no es lo más importante. A veces quizás es lo primero que nos encontramos nosotros como usuarios. Pero la forma escabrosa que hay por debajo, a veces es un misterio para el usuario final. ¿Ya? Quise mostrarle esta foto a mi hijita, que estaba en la tina bañándose, y lo primero que hizo fue pescar el patito y mirar por debajo. A ver si era tan feo como lo que salía ahí. Pero ese era el tema, asociar que el tema de los datos, el tema de las transformaciones, a veces puede ser un tema complicado dentro de las organizaciones. ¿Cómo nosotros lo enfrentamos eso? Hemos visto que el pilar nuestro de foco está dado en 3 componentes. Una estrategia de los datos, una estrategia de la analítica y el poder generar los insights. Los 2 últimos los vimos viendo ClickSense con el tema de inteligencia aumentada. Y vimos el tema de generación de insights con la parte nueva que es el tema conversacional. Pero el tema de los datos. Hay 2 perspectivas que nosotros vemos y enfocamos el tema con los datos. El primero de ellos con Attunity, lo vamos a explicar a continuación, y el otro con Data Catalyst. ¿Qué es lo que nosotros siempre hemos visto? Los datos crecen y van creciendo, pero también crecen, y este es un tema muy claro, el tema de la diversidad de los orígenes de datos. Lo otro yo lo puedo juntar y lo monto en un data warehouse o tengo una base de datos poderosa en un data lake. Pero el tema de la diversidad es un tema de trabajo un poco más profundo. ¿Cuáles son una de las grandes necesidades que podemos encontrar dentro de las organizaciones? Primero, la necesidad de tener información en tiempo real. Esto es cada vez más cercano en el tiempo. Y el gran desafío que hay en términos de tener la información en tiempo real es que a veces tengo que lidiar con soluciones de tele un poco más complejas. La disponibilidad de la información. Oye, tengo herramientas poco flexibles, pero el usuario está pidiendo la información ya, en un formato ya listo para consumirlo con la analítica. La diversidad en que estamos creciendo y estamos montando las soluciones también puede ser ya un tema. Ya no todo es on-premise. A veces son ambientes híbridos o todo radica en la nube. Entonces, esa diversidad de dónde recibe la información, necesitamos solucionarla. Y datos empresariales confiables. Porque una de las cosas que se hablaba con Data Literacy, hasta qué punto uno tiene confianza en los datos que nos están entregando. Entonces, eso es también parte de los desafíos. Entonces, con eso, nosotros nos encontramos con Attunity, que es una empresa del grupo de Qlik, una filial de Qlik, que fue adquirida a comienzo de año, en enero del 2019, que básicamente tiene
4 focos. El primero es el de replicación. El replicación hacia una fuente de datos. Yo aquí tengo a mi mano derecha todos los orígenes de datos, sean archivos Excel, planos, que tengo base de datos, que tengo, no sé, RPs como SAP, etc. Pero necesito tener acceso a esa información. ¿Qué es lo que también acontece? Que no podemos tener acceso directo a los datos de producción. A veces tenemos que cuidar el performance, el rendimiento de la máquina de producción, por lo tanto no todo el mundo puede estar rescatando información de allí. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Repliquemos, de tal forma que nos va a permitir organizar esta diversidad de fuentes de datos para después integrarlas. Entonces, replicamos hacia una base de datos, puede estar on-premise o en la nube, a un data warehouse. Estoy partiendo con una iniciativa de data warehouse o data lake, de la misma forma. Y ahí estoy replicando la información. Pero ¿qué también es importante? Que se puedan ir actualizando estas réplicas. Y Qlik incorpora un feature dentro de Unity que se llama CDC, Chain Data Capture, lo cual me permite determinar en los logs de los sistemas que tengo aquí a mano derecha cuál es el último registro modificado o incorporado de tal forma que lo refleja inmediatamente al otro lado. Y allí tengo el primer elemento de lo que es mi gestión o mi estrategia de datos. Tengo los datos prácticamente listos para lo que es ya la analítica. El segundo desafío es que necesito tener información lista para mis usuarios. Pero esa información lista para mis usuarios es más que entregarle un dataset, sino es entregarle, por ejemplo, lo que hoy están pidiendo muchas organizaciones que tienen grupos de Chief Data Officer, seguridad de datos, etcétera, en que el dato vaya al usuario que corresponde, no cualquiera puede tener acceso a ello. Que pueda tener mis datos documentados, cuál es mi metadata, mi capa semántica, cuál es el nombre de este campo, quién es el owner de este data file, cuál es el linaje de este archivo, de dónde viene, qué transformaciones se le han realizado. Y todo eso a través de tener un frontend que el usuario, a través de una experiencia de shopping, pueda ir adquiriendo estos datasets para comprarlos. ¿Cuál es el uso que le puede dar? Ser cientista de datos, o utilizar una herramienta de BI, incorporarlo para Qlik, etc. ¿Cómo nosotros respondemos a eso? Con Data Catalyst. Data Catalyst la incorporamos el año pasado, en el 2018, y el nombre original era Podium. Entonces dijimos, ok, necesitamos algo que vaya antes de la preparación de datos o el consumo de datos por el lado de Qlik, sino algo que le entregue a Qlik los datos listos para la analítica, donde pueda quizás tener en un punto central todo lo que son mis reglas de negocio, mi limpieza de datos, mi calidad de información. Entonces, vamos con el Data Catalyst, que cubre desde la incorporación de la metadata de mis datos, valga la redundancia, ya tanto como la estructura inicial o como yo voy documentándola, validaciones, perfiles, y uno de los dos temas que tú me habías mencionado, el campo de la detección de PII, que son aquellos campos que son sensibles, que cuesta mucho sacar la información, como el número de tarjeta, número de identificación de la persona, etc. Entonces detectamos eso y procedemos a aplicar algún tipo de solución como enmascaramiento, ofuscación, linaje y procesos de negocio. En forma complementaria, liberamos ahora en septiembre la versión de Data Catalyst para QBDs. Aquellos que tienen QBDs pueden trabajar con Data Catalyst de tal forma que tienen un catálogo de QBDs documentados, se puede ver el tema del linaje y disponibilidad para lo que son soluciones de Qlik Sense. Veamos cómo funciona este tema. ¿Cuál es una de las primeras experiencias del usuario final? Que solamente busca consumir. Tener un portal donde cada una de estas unidades me representa un dataset. ¿Ya? Aquí tengo un dataset de mediciones de calidad, de físico, de departamentos, de hospitales, etc. Tengo esos datasets. Me dice también cuál puede ser la fuente. La fuente puede ser un Oracle, un SQL, un Cloudera, un Hadoop, un Hortonworks, etc. Analicemos algunos de ellos. Tengo aquí un grupo de datasets que están asociados al grupo LATAM.
Uno de los primeros temas es este. Definir un dataset, Global Transaction. Me interesa tener documentado mi dataset. ¿Quién es el owner del dataset? Hay que preguntarle a Steiner. ¿Cuál es la definición de ese dataset? Oye, ¿sabes tú que me aglutina la información global de ventas? ¿Qué más podemos hacer? Tengo acá, en la parte siguiente, 3 indicadores. El indicador operacional, ese ratio, ese KPI, que está en rojo y que muestra un 16%, me dice, oye, ¿sabes tú que ese dataset no ha sido actualizado muy frecuentemente? Yo tengo definido una regla que se actualice cada 3 días, 4 días, pero no se ha actualizado. ¿Producto de qué? Puede haberse caído los jobs de actualización. Por lo tanto, he estado trabajando con información desactualizada. Está en rojo. El segundo, que está en amarillo, el de popularidad. Me dice, ¿sabes tú que tu dataset no lo consume mucha gente? Me sirve también para ir depurando, para no estar ofreciendo muchas cosas y al final sé qué dataset pueden estar siendo más usados que otros. Pero ese dataset también, con el 50% de popularidad, ese 50% está compuesto de 2 componentes, ese KPI. El primer componente es si lo buscan, si lo consultan. Pero el segundo, cuán completo es en términos de información o metadata. Entonces puedo decir 50%, no lo ocupa nadie, pero está muy completo. Y hay que entrar a ver en función a log de actividades y cosas de ese estilo sobre el dataset. Y el de calidad me dice, ¿sabes tú qué? Cargamos 2035 registros, pero el 99% está correcto. Hay 1% que está equivocado o erróneo de registros, en función a mis definiciones. ¿Cuáles pudieron haber sido? Por ejemplo, este campo no debe tener información nula, ¿ya? O este campo debe presentar un tipo de información de este estilo. Y ve la calidad de los valores en los campos que componen el dataset. Te los muestra después y te dice, ¿sabes tú qué? Los tengo en este log, para que tú los puedas exportar y corregir en la fuente, etc. ¿Qué más podríamos hacer? Tiene un ojito para ver la entidad. Lo primero que me entrega es información de metadata. Oye, ¿sabes tú que el nombre es tanto? Aquí aparece cuál es la descripción de negocio, el origen son archivos en Amazon, en S3, etc. Los campos que pudiera tener este dataset, o que tiene, direcciones, ciudad, country, me permite hacer alguna gestión sobre ello. Por ejemplo, en country, si doy un clic acá, me dice el valor, uno de los valores que más presencia tiene dentro del campo country es Alemania, luego está Estados Unidos, Francia, me da algunos estadígrafos bases, el valor máximo, el valor mínimo, y también me indica cardinalidad, vale decir cuántos valores distintos tengo dentro de estos 2035 registros. Entonces yo sé inmediatamente que tengo 19 países sobre los cuales estoy trabajando. Adicionalmente me dice, ok, ¿sabes tú que hay algunos datasets que están relacionados? Una de las características que debe tener una solución como esta es que me permita a mí relacionar datasets, no solamente tirarlos para que lo consuman los usuarios, sino decirles, por ejemplo, que el dataset de venta también está relacionado con el dataset de producto y el dataset de clientes y el dataset de vendedores. Entonces, yo lo puedo tener acá como datasets relacionados. Y eventualmente decir, ok, ¿sabes tú que me interesa interactuar con este dataset más el de clientes y, no sé, y el de países? ¿Ok? Pero, en forma complementaria, antes de llevarlos al carrito, quisiera mostrarles también que me permite ver el linaje de ese dataset. Y al seleccionarlo, me dice, ok, ese dataset que tú seleccionaste, que es el Global Transaction, nace en una lectura que hicimos a S3, algunos archivos, luego hubo una incorporación, una lectura hacia Data Catalyst, en donde internamente lo llamamos Global Transaction, luego lo cargamos y generamos tu archivo. Pero a partir de ese archivo, ese dataset, hemos generado otros datasets más. Entonces, el linaje es tan importante como decir de dónde viene, pero si yo lo modifico, lo elimino, ¿a qué podría impactar? ¿Ok?
Una vez que he definido, por ejemplo, mis datasets, me interesa trabajar con Global Transaction, lo sumo a mi carro. En mi carro hoy día no tengo nada comprado. Lo sumo, queda en 1. Y tomo una acción. Acá puedo incorporar un dataset, publicarlo. El publicarlo significa lo descargo en un directorio compartido, de ahí tengo el dataset para jugar con él, hacer algún tipo de actividades. O bien lo publico en Qlik. Entonces, Data Catalyst está integrado a través de un conector especial con QlikSense. Entonces, me genera, como sucede con Murphy, créanme que se integra con QlikSense y se suma y te permite hacer el motor asociativo y todo eso. Voy a tener que hablar con los chicos mañana. Pero está dado como opción, si ustedes percibieron, en la cual puedo publicarlo directamente para Qlik y sería QlikSense. ¿Ok? ¿Cómo percibimos entonces? Tenemos los datos crudos. Ya ahí me falta corregirlo, bruto es muy duro. Tenemos los datos crudos, independiente del origen. A través de Attunity hacemos la integración y organización de ellos. Generamos un mundo diverso de fuentes, ya sea porque están replicados en la nube, están on-premise, y luego generamos a los usuarios finales un catálogo de consumo, en las cuales, por perfiles de usuario, reglas de seguridad, etc., yo puedo hacer que algunos consuman más o menos información. ¿Para qué? Que estos datos ya optimizados pueblen o alimenten lo que son nuestras herramientas de hallazgo o solución. Concluyendo, ¿cuáles son los puntos que quise compartir con ustedes? Tenemos una estrategia de datos, que conlleva, por un lado, la integración, la organización y la disponibilidad de los datos a los usuarios finales. Debe hacer matching con una estrategia de visualización, donde nosotros, a través de inteligencia aumentada, podemos llegar a mayor cantidad de usuarios. El llegar a mayor cantidad de usuarios me permite a mí lo que es el tema de la alfabetización de datos. Integro, mejoro los skills de mis usuarios, etc. La inteligencia aumentada, el motor cognitivo más el motor asociativo. Eso es lo que marca la diferencia de Qlik con el resto de las soluciones. Muchas gracias.